Ok, hermano. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Estamos en el capítulo 2 de Apocalipsis y el versículo 12. Y dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Bueno, primero vamos a ver lo que era Pérgamo, hermano, y lo que sigue siendo. Si bien no era una ciudad importante o comercial como Éfeso o Esmirna, sin embargo, era número uno como un centro político y religioso. En otras palabras, era la más importante. En el 133 a.C. había llegado a ser una ciudad importante después de la muerte de Alejandro el Grande. Vamos a ver un poquito de historia de lo que es, lo que era Pérgamo, ¿verdad? El último rey, hasta los tres porque tuvieron dinastía de que eran sucesivamente, entonces el nombre de este rey era Atalo III, entregó su territorio a Roma y Pérgamo fue declarada capital de la provincia romana de Asia. Mire la importancia que tomó, fue declarada capital de la provincia, incluso según los libros de historia, tal vez no lo lee en las Biblias de estudio, pero sí en las enciclopedias bíblicas. Ellos habían construido un mausoleo para uno de los emperadores romanos. Después de que este rey entregó todititas las posesiones a Roma, ella pasó a ser una capital de la provincia romana en Asia. 2. Tuvo, hermano, la segunda biblioteca más famosa en aquellos tiempos, porque la primera era de Alejandría. Recuerda muy bien que el que la hizo fue Alejandro Magno, ya. Entonces, esta biblioteca era la segunda en importancia. Tenían el problema de ello era de que esta ciudad era muy pagana, como era centro de podríamos decir religioso y al mismo tiempo político. Tenía, como las otras ciudades, el culto al emperador y era súbdita del Imperio Romano. Ya, ahora lo más importante, dice de que cuando llegó Marco Antonio, recuerda Marco Antonio, ustedes varias veces han oído de esa historia. Marco Antonio, ese era uno de los generales, o podríamos decir, de los grandes comandantes del ejército romano. Él le regaló 200,000 volúmenes que habían en la biblioteca de Pérgamo, se los dio a Cleopatra, que eso vino a integrar todos los volúmenes que tenía la biblioteca de Alejandría, ¿verdad? Todo eso era parte de Pérgamo. Ahora Pérgamo es una ciudad que se llama Bérgama, ya, está situada en el mismo lugar, al noroeste de Éfeso y de Esmirna, pero ahora el nombre de ella existe todavía. Esta ciudad se llama Bérgama. Dice que una de las cosas que miraba es de que el procónsul pasó a vivir a la ciudad de Pérgamo. Y entonces vamos a comenzar, hermano. Una de las cosas que tenía, mire, como todas las ciudades que tenían influencia romana y la influencia también de Grecia, todititos tenían y adoraban ídolos. Eran paganos, tenían, como usted sabe, un Dios para cada cosa, incluso hasta se inventaban, pero había uno en particular de que se le rendía adoración a un Dios que ellos le llamaban Esculapio. Ustedes han visto cuando miran los anuncios de los doctores de medicina, que ustedes miran una serpiente. Pues eso viene desde entonces, porque los griegos
Ellos adoraban a una serpiente que se llamaba el dios Esculapio, y este era el dios de la medicina. Esta ciudad de Pérgamo fue destacada como una ciudad donde todo el mundo afluía porque tenía fama de que ahí se ejercía una medicina que estaba bien adelantada, hermano. Ya, por esa razón usted ahora mira de que uno de los símbolos de los médicos y esto y lo otro, usted mira una serpiente enrollada. Eso es que viene desde entonces, para que mire que a veces uno participa de paganismo sin uno darse cuenta. Por eso es que vamos a entrar en la lección así por el estilo. No. Sí, pues menos mal, pues para que mire de que alguien lo sacamos de donde realmente tenemos, ya, pero no era un dios que le llamaban Esculapio. Y dice de que en el 29 a.C. fue dedicado un templo al divino Augusto y a la diosa romana. Mire que ellos practicaban el culto del emperador. El culto del emperador había que tener cuidado, porque esto era parte de la política romana y de mantener todos los territorios que ellos habían conquistado, y el que no se sometía al culto al emperador, ni ejercía ni participaba en él, se consideraba alta traición. Entonces usted sabe, ¿dónde estaba la iglesia cristiana? Era un terreno, no era fértil, hermano, no era fértil porque era fértil solamente bajo la dirección del Espíritu Santo y sobre todo la dirección de Dios. Porque en lo que se refería al pueblo, era un pueblo de que practicaba el paganismo, tenía toda clase de adoraciones y al mismo tiempo, óigase bien, erigía diferentes altares a dioses. Entonces, el problema era de que siempre nuestro Señor le dijo al pueblo de Israel que a las ciudades que llegara a conquistar, ellos no se involucraban ni se casaran en yugo desigual, porque esta era la advertencia que les daba. Ya, esta iglesia, hermano, ahora hagamos también remembranza. La mayoría de que habían formado esta iglesia cristiana habían salido del paganismo. ¿Y qué es lo que pasa cuando usted ha sido influenciado antes de venir a los caminos de Cristo? Usted ha sido influenciado, vamos a hacerlo usted pertenecía a tal religión. Usted perteneció a esa religión durante muchísimos años. Cuando usted viene a Cristo, usted viene todavía con los rudimentos, las ataduras de esa religión. ¿Ya? Hasta que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, es que se nos cae la venda y entonces comenzamos a ver. Pero esto era lo mismo con el paganismo. Ellos venían de practicar diferentes religiones paganas. Al venir a la iglesia cristiana, imagínense, una de las cosas principales contra las que nosotros luchamos es de que regresar de donde Dios nos sacó. Y esa es la lucha del enemigo, hermano. La lucha del enemigo día y noche no duerme, dice, porque lo que quiere es sacarlo a usted de nuevo del redil donde el Señor lo ha puesto y volverlo atrás donde a usted el Señor lo sacó. Porque es que muchos no comprenden, y esto es un énfasis para entrar a la lección, muchos no comprenden cuando dice la palabra en Romanos capítulo número 8, en el versículo 30, que a los que predestinó, Él llamó. Entonces muchos confunden la predestinación y la enseñan como una doctrina pagana, de que usted ya ha sido salvo y usted no tiene que preocuparse por nada. No, eso es mentira. Si no, la palabra no dijera que usted tiene que cuidar su salvación con mucho temor y temblor. Ya. Entonces, cuando hablamos de predestinación, lo habla de una manera. A usted lo llamó el Señor. Lo predestinó porque estaba predestinado desde mucho tiempo antes de que usted iba a formar parte del redil del cuerpo de Cristo. Pero el versículo no se queda solamente así, porque dice, fue predestinado, Él lo llamó,
los santificó y los lavó. En otra palabra, hermano, la predestinación no solamente es, Dios te conoce del vientre de tu madre y ahí no te preocupes por nada más. No. Usted puede, incluso, el Señor, yo no compito que a usted le dé un ministerio, pero si usted no cuida ese ministerio, el Señor se lo va a dar a otro. ¿Ya? Y por mucho que usted se quiera hacer la víctima, que su ministerio no crece, ni esto lo otro, no, el culpable es usted, hermano. Ya, usted no sigue las direcciones del Señor y esto no es una exhortación, sino una gran verdad. La mayoría de nosotros los humanos nos escondemos bajo excusa que no somos tal cosa. Incluso nos atrevemos a decir de que no alcancé tal cosa y esto por mis padres. No, mis padres me corrigieron y todo. Cuando llegué a una edad adulta yo fui el que decidí. Y no fue, ¿me entiende?, la mala educación de mis padres. No, todo padre busca cómo educar a su hijo en la mejor manera posible. No hay padre, porque la educación de los hijos no se basa sobre la educación que tiene el padre o sobre los degrees que él tiene, sino por, primeramente, las reglas morales que le inculcaron sus padres. Entonces usted viene y se las inculca a sus hijos. ¿Comprende? Entonces es excusa a veces de que no, que mi ministerio, que esas son excusas, hermano. Si a usted lo llamó el Señor, si realmente está llamado, lo que pasa es que en el camino se descuida como todo mundo. Ya, a usted viene, le llaman la atención otras cosas, entonces usted descuida su ministerio. ¿Cómo descuida su ministerio? Asociándose con gente que realmente para usted tiene la misma condición, supuestamente, de llevar un ministerio como lo lleva usted, y se asocia con gente que supuestamente tienen una iglesia, están a la cabeza de ese ministerio después de nuestro Señor Jesucristo, pero ellos no son lo que parecen. Sino es que ahí, como le dice en la iglesia Pérgamo, ellos tienen el trono de Satanás ahí en esa iglesia. Tristemente, así es. Pero esto no es de dormirse en los laureles. Uno tiene que seguir cuidando la salvación. Y ahí es donde vamos a comenzar ahora. Dice, versículo 12. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ya. Dice que el que tiene la espada aguda de 2 filos, en el presente que vivimos, esto representa, como dice la palabra, la espada del Espíritu cuando habla en Efesios. Ya. Él lo se enfoca como dice la espada del Espíritu. Y su doble filo que usted le mira, ese va a ser el doble juicio que nosotros vamos a ser sometidos, hermano. Ya. Porque a veces creemos como que cristianos que nosotros vamos a pasar por una condición de preferencia. No. Nosotros vamos a tener la misma condición que va a tener todas las almas cuando estén delante del Señor. Ya. Y nosotros vamos a ser más juzgados que otros, porque la misma palabra dice, cuando usted lee los evangelios, el Señor dice que a quien le da más, se le demandará más. Ya. Así que si a usted le dio un don, no es para que usted se vanagloree, ni se crea, ¿me entiende?, de que usted está sobre encima de muchas almas. No. Se le dio un don para que usted edifique a los santos de su cuerpo. Ya. Usted descuida ese don, se lo dan a otro, pero usted va a dar cuenta de ese don. Ya. Aunque no nos guste. Eso es como cuando entregó los talentos, a uno le dio 1, al otro le dio 2, pero a la hora de llamar, ¿qué? A todos les demandó igual. ¿Comprende? Incluso, el que le dio un talento, agarró miedo y lo enterró y todo eso, a ese, el Señor lo desecha. ¿Ya? Porque hubiera actuado inteligentemente, le dice el Señor, ¿verdad? Entonces, ese es cuando dice, amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Mire, la declaración de nuestro Señor Jesucristo, ya, que muchos
Eso es lo que no aceptamos de la segunda venida de nuestro Señor. Ya no va a venir, ¿me entiendes? Como nació. No, ahora va a venir con toda su gloria, con todo su poder, con toda su autoridad. Y dice, oiga bien lo que dice la palabra, que toda rodilla se doblará. Aquí no va a quedar una rodilla, ¿me entiende? De la cual, aunque tenga usted una rodilla chueca, la va a doblar. Este es un ejemplo que les doy. Ya. Olvídese. ¿Por qué? Porque la gloria y el resplandor de la gloria y la magnificencia del Señor nadie la resiste, hermano. Ya. Y mucho menos el que está en pecado. Ya. Porque ahí donde usted va a ver que el que está en pecado, olvídese. Ya. Por eso usted va a ver muchos ministerios ahora que son parecidos igual a esta iglesia de Pérgamo. Tienen un brillo solamente por fuera. Por dentro son, ¿me entiende? Igual que, como le dijo el Señor, sepulcros blanqueados. Entonces, ¿quién quiere pasar por ese juicio? ¿Quién quiere pasar por ese doble filo? Nadie. Nosotros queremos oír todo lo que estamos aquí, los que nos hemos reunido, queremos oír esa palabra que dice, bien, ven buen siervo y fiel, en los pocos fuiste fiel, en los muchos te pondré. Ese es nuestro propósito. ¿Ya? Esa es nuestra esperanza. Y yo le aseguro, hermano, que aunque la palabra nos golpee, que aunque ese doble filo, como dice Hebreo, penetre hasta los tétuanos y nos parte el alma y nos parte el corazón, pero ¿sabe para qué lo parte? Para depurarlo, hermano. Para dejarlo a usted, ¿me entiende? Sin aquello que le impide tener comunión con Dios. Por eso es que la palabra penetra. Como espada de dos filos, dice. Parte el tuétano, los huesos. No hay nada que la pueda detener, hermano. Y ese es el poder. Y acuérdense bien que muchos pierden la visión en mirar de que realmente la palabra es nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso la palabra no dice yo soy la palabra y la vida? ¿Ah? A veces me entiende. Y esto es lo que está expuesto, porque dice el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Mire que comienza. Vamos al versículo 13. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Aquí no le está diciendo si las obras son buenas o malas. Usted la deduce después de que le dé el mensaje. Porque esto es parte de la exégesis. Parte de la exégesis es de que usted ponga a funcionar el don que Dios le dio bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Ya? Porque si no, se va a quedar hasta cierto punto. No va a haber revelación, porque el que revela es el Espíritu Santo, hermano. No es la inteligencia, ni la manera en que yo me busco los datos o la investigación. Yo conozco tus obras, dice. ¿Y dónde moras? Entonces dice, aquí usted mira la afirmación de que la ciudad era centro del paganismo. Y había entrado en la iglesia. Porque ¿a quién le está hablando? Aquí el Señor no le está hablando, aquí el Espíritu Santo no le está hablando, ¿me entiende? A la ciudad. Él está hablando directamente a la iglesia, al cuerpo de Cristo, que ahí había formado Pablo. Ya. Entonces le está hablando y dice, yo conozco tus obras y dónde moras. Déjeme decirle, esa es la equivocación que tenemos mucho. Porque si nos ponemos a decir, a veces decimos de que cada uno somos una iglesia individual. No estamos exentos de que el Señor conozca cada uno de nuestros pasos. No estamos exentos de que el Señor conozca cada uno de nuestros pensamientos. No estamos exentos, óigase bien, de que el Señor valore nuestros actos.
Él sabe dónde está nuestro corazón. Él sabe si lo que usted quiere hacer en la iglesia, quiere hacerlo para usted, llevarse la gloria y destacar. A Él no lo engaña. Ya. Porque una de las afirmaciones y de las exigencias que pide como ser cristiano y seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo es la humildad. Él sabe si usted las cosas las hace con humildad. Siempre pensando, ¿me entiende? Más que todo. Amén. Darle la gloria y la honra al Señor. Y para beneficencia de los hermanos. Porque de ahí era donde fallaba la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era bien celosa, era bien, usted sabe, radical, pegada a la palabra. Está bien si no estamos hablando mal, pero ¿qué había descuidado? El primer amor. ¿Y cuál es el primer amor? ¿Dónde se desarrolla, dónde se mira? En compartimiento con tu semejante. Ya. Entonces, era bien celosa, pero era ruda y no era tolerante. Así que por cualquier menor cosita, está como aquellos pastores, de que la única defensa de ellos es desligar a alguien de la iglesia. Pero ellos no se desligan cuando están mal. Ellos le van a copiar ese versículo como sea. Entonces ellos ponen las reglas para el gremio o el cuerpo de Cristo, que ellos ahí es donde se enseñorean, los tratan como que fueran súbditos. ¿Ya? Y entonces ellos se dan el lujo de ligar, pero cuando ellos meten las extremidades, es como cuando se ocupa este lugar con mucha emoción. Y la emoción queda apagada cuando esa emoción que yo di aquí dio un fruto y todo el mundo se da cuenta que fue emoción lo que yo hice. Es duro esto. Aquí usted no oye un amén cuando se habla de esto. ¿Comprende? Pero ahí donde voy a entrar. Porque de eso es lo que el Señor acusa a la iglesia de Pérgamo. De ser tolerante. Pero con los pecadores y con el paganismo. ¿Ya? Una cosa que uno fuera tolerante con aquellos hermanos que de una u otra manera caen y uno los tiene que restaurar. Y otra cosa es ser tolerante por conveniencia. Y aquí es donde fallaba la iglesia. Sigue diciendo: yo conozco tus obras y dónde mora, donde está el trono de Satanás. Recuerdo una vez, uno cuando hace estos recuerdos no es porque uno no ha olvidado, sino que uno recuerda para no volver a caer en eso mismo. A veces usted puede ser llevado por el dirigente, por el pastor, por el ministro, por el maestro de escuela dominical, o por el obispo, o por lo que sea, a usted practicar paganismo y practicar cosas que están dedicadas a Satanás. Recuerdo que allá en el 507, una vez nos llevaron a una iglesia, no sé si recuerdan la iglesia esa, donde se casó Juancito. No sé si esta iglesia era católica, no sé a qué denominación pertenecía esta iglesia. La cosa de que ahí este pastor había que verlo, ¿me entiende? Una de las visiones de él era, ¿me entiende? Que como dicen ciertos acólicos de él, porque dicen de que él tenía un don. Ellos le llaman don a la manera como de usted pelarlo, como trasquilarlo. Y eso, bueno, si el don no era don del Padre de las Luces, era don de Satanás. ¿Comprende? Porque la misma palabra dice que vendrán trasquiladores, lo dice Pablo, y nos advierte. Pero la cosa es que como este hombre andaba buscando, ¿me entiende? Siempre cómo asociarse y todo eso, porque tenía una visión de una iglesia de tantos miembros y que midiera, ¿me entiende? Casi un bloque, ni la Jerusalén, pues. Había llegado y se había conocido a este, no sé si era padre, no sé si era obispo, no, yo no sé ni a qué congregación pertenecía esa iglesia.
Ya, pues era católico, era sacerdote. La cosa que ahí el hombre, como estaba buscando, llegó a la iglesia a participar de un servicio. Hermano, el hombre, simplemente por hacer asociaciones malas, no se da cuenta de que este hombre le despertaba a unos religiosos que practicaban el paganismo de Hialeah para que hagan hacer los bienes sus cuestiones ahí en el altar de la iglesia. Entonces déjeme decir una cosa y se lo voy a decir honestamente. ¿Dónde estaba el discernimiento del cuerpo de Cristo? El discernimiento del cuerpo de Cristo había quedado en el suelo. ¿Sabe por qué? Porque seguían a hombre y ciegamente. Olvídese. Por eso la Biblia nos advierte no seguir a hombre ciegamente. Tú tienes la palabra en 1 Tesalonicenses que dice en el versículo 5 y en el capítulo 31 creo. Ya, no, en el versículo 21. Examinarlo todo y retener lo bueno. Y esto es lo que le dice a la iglesia. Mire lo que le dice a la iglesia. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. ¿Se fija? Había una parte de la iglesia que no se dejaba engañar, hermano, a como sucedió. ¿Cómo sería de que en vez de casarse este matrimonio, que era un matrimonio joven, en vez de casarse en su iglesia, fueron convencidos de que se casaran ahí? Ahora ni recuerdos quedan de ese casamiento. Cada quien cogió por su lado, pero desde ahí comenzaron a cosechar el fruto por falta de discernimiento. ¿Ya? No nos guste o no nos guste, imagínense. Entonces, por asociaciones, que por la misma palabra, en 1 Corintios 6 dice que no nos unamos a yugo desigual. ¿Ya? Y pasaron muchas cosas, hermano. Incluso se decía que en el altar, como le prestaban a estas personas que practicaban el santerismo, cosas por el estilo, como le llaman, habían huesos de muerte y cosas que llevaban ahí, hermano. Entonces yo le pregunto, ¿qué hacía una iglesia supuestamente cristiana que adora a nuestro Señor Jesucristo en ese lugar? Ya, ahí donde se da cuenta cómo usted es llevado a practicar y a visitar lugares que usted y yo como cristianos no debemos de por ningún lugar aparecernos ahí. Pero claro, era llevado por supuestamente el pastor. Y como una de las condiciones de la Iglesia de Dios de la Profecía, que es la denominación donde usted pertenece, era de que ellos cosechaban el culto al pastor. En otras palabras, el pastor podía hacer todo lo que sea y lo único que hacía usted es orar. No. Usted y yo, si no nos ponemos firmes en el Señor, usted y yo junto con ese pastor nos íbamos a ir al infierno. Que no les guste, hermano. ¿Por qué? Porque yo no puedo seguir a un hombre ciegamente. ¿Ya? Pero a la hora de llegar, viera cómo se llenó esa iglesia. ¿Ya? Y todo el mundo me entiende, no hubo discernimiento. Todo esto comenzó. El Señor viene y deja fluir. Tiene misericordia, pero usted va a ver al final de los tiempos los resultados. ¿Ya? Y esto es lo mismo que pasaba aquí. Yo conozco tu sobre y donde moras, donde está el trono de Satanás. Muchas veces usted puede venir y asociarse supuestamente, porque una de las visiones que usted mira en estas denominaciones que no tienen otra visión más allá que la punta de la nariz es andar visitando esa iglesia con otros, porque es la única visión que hay, hermano. Es la única manera de crecer. No, hermano.
Si usted sigue leyendo en el capítulo número 2 de Hechos, que dice que Él agregaba cada día aquellos que iban a ser salvos. Usted no tiene que preocuparse de eso. Ya, usted va a ver los frutos si usted permanece. Por eso es que a veces creemos la sensación de que Dios bendice a uno más que a otro. No. Que simplemente otros pagan el precio que tienen que pagar. Sí, así es. Otros no quieren pagar el precio. Otros, me entiende, doblan rodillas en oración. Otros, me entiende, están siempre sin descuidarse. Porque una de las cosas que uno se descuide es como lo dice. Pero retiene mi nombre. Esta iglesia tenía eso a su favor. Había una porción de la palabra que retenía el nombre del Señor contra todo pronóstico. Y así a veces usted tiene, mire, usted en la bienaventuranza que le dio el hermano Galo, cuando usted llega al capítulo número 11, usted dice que usted va a ser calumniado. Pero ¿qué dice? Que nos alegremos, porque nuestra remisión está cerca, hermano. No importa, muchos cambian. Ya, el enemigo siempre me va a atacar. Entonces yo tengo que cambiar la dirección de la palabra simplemente para no ser atacado. No, hermano. Es ahí donde dice, pero retiene mi nombre. Estos no negaron, se mantuvieron hasta el final. Y entonces el Señor ahí da un ejemplo de alguien de que incluso llegó hasta la muerte por retener su nombre. Dice, y no han negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hermano, usted le pregunta ahora a un cristiano, ¿me entiende? Y aquí entre nosotros mismos, usted me lo pregunta y yo voy a ser muy franco. Estoy dispuesto a morir por el Señor. Voy a dejar un espacio de tiempo así en pensar la respuesta. Porque me puede pasar como Pedro. O sea, no, hombre. Hasta la muerte voy, vaya. No importa que me arrastren sobre toda esta calle de Flaller. Olvídese, esto es lo otro. Apenas me paró la policía en la esquina me olvidé de eso. Ya. Y ahí es donde el Señor nos tiene que ayudar. Ya. Porque nos creemos muy gallitos. Hablo de mí, no de ustedes. Nos creemos muy gallitos cuando no viene el problema y no estamos en el problema. Pero cuando estamos en el problema es otro nuestro pensamiento que viene en nuestra vida, igual como vino con Pedro. Apenas le dijeron, oye, me parece que tú eres uno como ellos, hablas como ellos, caminas como ellos, comes como ellos. Yo, muchachos, ni los conozco. Así que corremos el riesgo de nosotros hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque déjeme decirle, el amor a este pellejo es mucho. Ya, pero cuando usted tiene la plena convicción de que Cristo vino a su vida, esto es secundario. Ya, ni las calumnias, ni las ofensas, ni los desprecios le llegan. ¿Comprende? Pero usted va a ver tarde o temprano. Por eso yo estoy de acuerdo con lo que dijo la hermana María el domingo pasado. Tal vez a algunos no les gustó, pero yo sí estuve de acuerdo porque Dios estaba hablando. ¿Ya? Aquí nosotros no es necesario que pongamos al pastor como víctima, porque el pastor no es ninguna víctima. El pastor, mientras se mantenga en la palabra, como dice el Señor, ahí está la promesa de él. ¿Ok? Si él se descuida y se hace a un lado, el Señor también lo va a hacer a un lado. Porque usted y yo no tenemos esa soberanía, la soberanía la tiene el Señor. Ya. Y no es necesario que nosotros, ¿qué consuelo le damos al pastor? Consolándole diciendo que es una víctima. ¿Víctima de qué? Nosotros somos víctimas de nuestra propia actuación, hermano. Ya, si hacemos las cosas con emoción, después estamos todos caídos ahí porque fue emoción. Ya. Sigue diciendo, en el 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Mire, Señor, que no le está diciendo, cuando usted lee la palabra de esta manera, no me pierda
el artículo definido, que está hablando en un idioma español. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Cuando el Señor habla de esta manera, quiere decir que las pocas cosas que hay se pueden enmendar, hermano. Así mismo, se pueden enmendar. Se pueden arreglar. Cuando el Señor levantó este ministerio, la primera visión que le puso al pastor fue regresar a la senda antigua. ¿Por qué cree usted que le puso eso? ¿Para consagrarse al Señor? ¿O para consagrarnos a nosotros? Le estaba marcando definitivamente los parámetros en que se iba a mover este ministerio. ¿Ya? Y durante ese ministerio se mueva en lo que es la senda antigua, en otras palabras, en la palabra del Señor, este ministerio, óigase bien. El Espíritu Santo nos estaba llamando remanente, manada pequeña y todo eso. Pero somos grandes y ricos en la sabiduría que el Señor nos da y en las bendiciones que nos dan. ¿Comprende? Entonces dice, pero tengo una cosa contra ti. Son pocas cosas. Es que no muchas cosas. Que tiene ahí a lo que retienen la doctrina de Balaam. ¿Se recuerdan ustedes a Balaam? ¿Ah? Vamos a ver algo para que no nos perdamos y esto nos queda, porque si el Señor nos enseña esta parte de nuevo, en este tiempo, hay muchos que retienen la doctrina de Balaam. ¿Comprende? ¿Y quién era Balaam? Era un profeta. Era un profeta. Número 22, 24, vamos a ir para que lo miren, hermano. Porque mire lo que él hace énfasis en esto. Y vamos a seguirle nosotros como se hace, desglosando cada versículo para entregar, dice. En el 22, 24. Dice, acuérdese bien que Moab fue invitado ya por Moab. Había sido invitado, pero ¿por qué había sido invitado por el rey Moab? Simplemente porque, sí, por el, sí, Balac, rey de Moab, ok, había sido invitado al profeta porque el pueblo de Israel lo había amenazado. No, lo había amenazado. El pueblo de Israel había amenazado a Balac. Entonces él viene, porque se lo voy a leer. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Mire que entonces estaba viendo lo que era el poder del Señor. Que no había pueblo que se le pusiera al pueblo de Israel, porque el pueblo era, en otras palabras, Dios se lo entregaba. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo. Entonces todo el pueblo tuvo gran temor, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todo nuestro contorno, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces el rey de Moab. Entonces viene, entonces dice, por tanto envió mensajero a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto y es aquí que cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo en la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Esta era una de las promesas, ¿verdad? Pero entonces él viene y travijersa la promesa.
A veces déjeme decirle una cosa, hermano. Nosotros lo estamos viendo plasmado aquí. En vez de participar nosotros de una bendición, a veces podemos participar de una maldición. Así como me mira, porque es que a veces, por eso dice la palabra, en 1 Tesalonicenses, se lo vuelvo a repetir, examinarlo todo y retener lo bueno. En el capítulo número 5 y el versículo 21 de 1 Tesalonicenses, por eso lo dice claramente. No es que aquí se va a usar aquel dicho que se dice, al pueblo que vaya, haz lo que viera. No, mi hermano, tenga mucho cuidado con eso. Porque mire muy bien. Entonces dice, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con la dádiva de adivinación en sus manos y llegaron a Balán y le dieron la palabra de Balán. Y él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Mire que este era un profeta de Jehová. Eso es lo que pasa en el camino. Usted puede ser llamado, usted puede ser predestinado, en el camino usted se pierde. A usted le llaman la atención otras cosas, sobre todo lo que brilla. Ya, y el billete brilla en todas partes, hermanos. Desgraciadamente, démonos de cuenta que hay personas que tienen un valor en su vida y ese valor el enemigo se lo pone porque saben que van a caer. A veces se pierden 20 pesos y uno dice, ¿quién se va a coger 20 pesos? ¿Comprende? Se perdió. ¿Por qué se perdió? O fue mal contado o algo. Es lo único que yo puedo decir. Porque ¿quién se va a ensuciar por 20 pesitos? ¿Ya? A veces hay que tener cuidado, hermano. Entonces dice, y vino Dios a Balán y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y mire que Dios lo viene y lo encara. Y vino Dios a Balán y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Balán respondió a Dios, Balán, hijo de Zippor, rey de Moab, enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de cubre, y pues ahora maldícemelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balán, no vayas con ellos ni maldiga al pueblo, porque bendito es. Hermano, esto le puede incluso, mire una de las cosas que causa usted al mundo, es la envidia. Ya. Usted no puede despegarse de esa envidia de que usted causa al mundo. ¿Por qué? Porque usted es hijo de Dios. Usted, el mundo le envidia porque usted tiene una esperanza que ellos no tienen. Mientras ellos, para escapar de las tribulaciones, esto y lo otro, se enfrascan en la droga, en el licor, esto y lo otro, usted y yo tenemos una esperanza que es Cristo. ¿Comprende? Entonces quiere decir de que en los vecindarios donde nosotros vivimos, usted brilla. Casualmente uno de estos días me estaba diciendo el hermano Romero de que al casero prácticamente le ha ayudado a pagar el edificio, porque yo tengo 22 años de vivir ahí. Pero a usted, con eso da testimonio de que quién es usted. Usted no va a vivir en un vecindario de 22 años, todo el mundo lo conoce, y alguien puede decir, no, nunca hemos tenido un problema con ese hombre. ¿Ya? Entonces, usted es testimonio. ¿Ya? Cosa que por ahí han pasado personas a los lados de los edificios que se han peleado con todos los vecinos y todos los otros, nosotros hasta el día de ahora. Con esto es lo que le quiero decir, ¿me entiende? De que usted siempre va a ver algo, de que alguien va a fiar la vista en usted. Y ahí es donde usted se tiene que cuidar. Porque como crea, hay personas que tienen buenos sentimientos, hay personas que tienen malos sentimientos. Y la mayoría de nosotros los cristianos, a las personas del mundo le caemos mal. ¿Por qué? Porque no practicamos lo que ellos practican. ¿Ya? Incluso, usted es segregado de su familia. Porque como se lo he dicho otras veces, usted ya no participa. ¿Ya? De aquella fila bailando, ¿me entiende? Pasito dundum y tus cosas por el estilo. Donde usted era el centro de la fiesta. ¿Ya? Donde usted se creía que era el alma, era el hazme reír, porque después de 15 génicas, usted ni yo sabíamos lo que hacíamos. Hay que hablar lo que es. ¿Comprende? Pero ya cuando cambia la vida, usted cambia
todo, hay una transformación. Y ahí es donde usted, óigase bien, se tiene que cuidar. Porque lo que Dios le ha dado es para que usted brille en el sitio donde usted está. Sigue diciendo. Entonces digo, Dios hablan, no vaya con ellos ni maldiga al pueblo porque bendito es. Y así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balaam, volved a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Lo que le quiero decir es que, míreme bien, él, por último, casi maldice al pueblo. ¿Sabe por qué? Por lo que le había ofrecido el rey. Y es ahí donde hay que tener cuidado. Usted es invitado a otra iglesia. Usted tiene que cerciorarse a qué iglesia va, hermano. No me diga que porque pertenecemos, ¿me entendés? A la misma cuestión de la iglesia de Dios de la Profecía, todas las iglesias son iguales a nosotros. No, hermano. Si usted tiene que cuidar su vida con mucho temor y temblor, que tiene que irse a meter, ¿me entiende? A esos lugares donde prácticamente está el trono de Satanás, no está ni el trono de Dios. Porque cuando usted le da el lugar a un espíritu que no es el espíritu de Dios, usted está convirtiendo, usted y yo estamos convirtiendo el altar de Dios en un altar de Satanás, donde lo único que se está viendo ahí es paganismo. ¿Cómo se va a ir a meter a una iglesia donde supuestamente las danzas ahora, en vez de ser una glorificación para el Señor, son una danza toda exótica? Que parece que estamos en los tiempos como en Primera de Samuel, cuando estos estaban buscando cuando Elías le dice de que iban a quemar el carnero y todo eso, y ellos no hicieron nada, pasaron todo un día gritando, brincando. Entonces la iglesia no puede ser contaminada con cosas del mundo. Estoy de acuerdo que usted pueda venir o alguien a traer una danza para el Señor. Pero solo cuando se mira el descuido en la vestimenta, usted ya sabe de que eso no es del Señor. Porque alguien no va a venir a danzar para enseñar sus partes. Si somos una iglesia donde tenemos que practicar la moral, porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie va a ver al Señor. Y una de las cosas que tenemos que cuidar es la moral. ¿Comprende? Por eso se lo dice más adelante. Porque dice que le enseñaban a fornicar y así es una manera de fornicar. Cuando usted va a una iglesia de esa donde hay 300, 400 miembros y eso está lleno y vienen una danza con movimiento exótico, con vestidos, ¿me entiende?, que llaman la atención. Recuérdese que entre esos 400 no solamente hay hombres del Señor, ahí está el mundo a veces metido, porque fueron invitados. ¿Y qué es lo que pasa? Ya es una atracción para los ojos. Ya, entonces más o menos usted mira de que hay un espíritu de seducción, pero de seducción no para el gozo que el Señor nos da, sino para seducción para la vista, los deseos de la carne, hermano. Entonces, ¿podrá estar Dios ahí? No, hermano, no nos engañemos. Y a veces somos arrastrados así porque, bueno, no. Esta iglesia está pasando por mala situación. Sí, está pasando por mala situación porque están lejos del Señor. Porque una iglesia que se mantiene, como le dijo el Señor a Josué, en el versículo número 1 de Josué, en el versículo 6, 7 y 8, ¿qué le dijo? Mientras te mantengas en este libro, en las palabras, todo lo que haga prosperará. Y entonces usted lo mira en su vida. Usted no ha prosperado espiritualmente. Sí. ¿Usted ha prosperado económicamente? Sí. ¿Usted ha prosperado con sus hijos? ¿Familiarmente? Sí. ¿Usted ha visto el cambio en su cónyuge? Sí. ¿Pero por qué? Porque usted hace la voluntad de Dios y una de las voluntades de Dios es mantenerse en esto, hermano. Aquí está la voluntad de Dios. ¿Ya? Pero entonces, ¿qué vamos a andar haciendo? ¿Ya? Eso es como que usted está casado con una mujer y anda coqueteando con otra. Usted olvídese. Va a malos pasos. ¿Comprende? Y eso es lo que nos pasa cuando andamos de iglesia en iglesia, hermano. ¿Ya?
Y tarde o temprano a nuestra vida viene el justo fruto que nosotros cosechamos. ¿Estamos bien ahí, hermano? Entonces, dice, este pueblo, mire, a pesar de que Balaam no maldice al pueblo, pero él lo malaconseja. Ya, porque ahí no se queda todo. Por eso él le dice en el versículo ahí usted lo mira, que le dice que retené y no ha negado mi fe en los días pero tengo una cosa ahí que tiene a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ok, vamos a detenernos aquí porque esto es importante. Balaam vino y malaconsejó al pueblo. ¿Dónde lo mira usted? Esto lo mira usted en el capítulo número 25, de ahí mismo, de Números. Y usted lo desde el principio dice, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Que le había dicho el Señor, a los pueblos que vayas, mata todo lo que se mueva, hasta las lagartijas, si se mueven van de viaje. No te me unas a yugo desigual con nadie. En otras palabras, no te me vas a casar ni los hombres con la mujer de ahí, ni las mujeres con hombres de ahí. Porque el problema es que cuando nos casamos o nos juntamos en yugo desigual, o tenemos compañeros que no son cristianos, tarde o temprano podemos ser llevados a faltarle al Señor. Porque ¿acaso usted no ha salido con una inconversa o un inconverso? Va a un restaurante, supuestamente van a comer y de repente él, sí, tráeme un vinito ahí. No, usted va a echar por una copita. Si esto no es malo, ¿ya? El problema es que si usted es tocadito al mal como yo, probé la primera copa y no, ya quiero agarrar la botella. Sí, no, es que así es. Somos tocaditos al mal, debemos evitar ciertas cosas para no faltarle al Señor. Y esas son las compañías de que el Señor deseaba evitar. Pero dice en el 25, morar en el pueblo empezó a fornicar con la hija de Moab. Mire, se olvidaron. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Mire bien. Por eso en mi país dicen de que una mujer jala más que una yunta y güeyes. Y es cierto. ¿Ya? Si un hombre está enamorado perdidamente, o una mujer está enamorada perdidamente de un hombre, vaya, tarde o temprano está comiendo de la mano de él, o él está comiendo de la mano de ella. Y hace todo. Es como aquel que tiene una venda. No sabe lo que hace, ni no sabe a qué camino es llevado. ¿Ya? Y si no, dígaselo, y si no me entiende, por casualidad, a unos padres que han pasado por aquí, dígale a su hija que si la viene enamorada y esto lo otro, que el hombre que tiene no le conviene, muchacho, olvídese de eso. Ese es uno de los sufrimientos que tenemos que pasar como padres. Nuestros hijos a la hora de llegar, ellos toman sus propias decisiones, aunque uno les advierte. ¿Ya? Y es lo mismo que hacía el Señor. Entonces el 3 dice, así acudió. Dice, a lo cual invitaban al pueblo a los sacrificios de su Dios y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Se fija? Ya dejaron a un lado a Dios y todo eso. Entonces le dice el 3, así acudió el pueblo a Baal-peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Mire, hermano, así que nosotros somos bendecidos porque vivimos en la gracia. Ya, si nosotros no viviéramos en la gracia, mire, un poco de cenizas hubieran aquí. De acá el furor del Señor que cae, ¿me entiende?, contra todo el que de una u otra manera ocupa este lugar, indebidamente. Ya, porque aquí bien puedo estar, mire, elegante, vestido de saco, esto, lo otro, y mi enseñanza a disfrazarla. Porque ese es el problema. Entonces dice,
Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalo. Muchachos, si sucediera en todo este tiempo, ¿me entiendes? Nosotros los maestros y los obispos y los pastores y los profetas anduviéramos caminando en los dedos del pie gordo. Solo oyeran de nosotros el barquinazo, como sucedía en los tiempos, ¿me entiendes?, del Antiguo Testamento. No apto para el Señor. ¿Ya? Porque él no se andaba. Por eso dice, le dice a Esmirna que él aborrecía a los nicolaitas. Y es que el Señor aborrece toda doctrina que al ser humano lo acerca al infierno. Porque estas doctrinas lo que nos hacen es acercarnos cada día más al infierno, señores. Entonces dice que, le dice de que ahí en mismo número, vaya al versículo 31 para terminar esta parte, y el versículo 16. 31 y el versículo 16, aquí es donde el Señor acusa a Balaam de haber distorsionado y aconsejado mal al pueblo. Porque mire, entonces, él no lo maldijo, pero por boca de él, el pueblo fue llevado a cometer fornicación. Dice en el versículo 16, he aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de lo que los hijos de Israel prevaricasen a contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Se fija? ¿Quiénes pagaban la consecuencia? Los que cometían el pecado, porque Dios tampoco era injusto. Todos los que habían adorado a Baal-peor, yo les aseguro que murieron ese día. Fue como cuando el día en que viene bajando Moisés del monte, trae las tablas de la ley y se encuentra con un becerro de oro hecho. ¿Ah? Y vamos a Aarón, que había sido apartado. Es lo mismo que les digo, la gente me habla de la predestinación. Aarón había sido apartado, había sido llamado para ser, ¿me entiende?, de la familia sacerdotal. ¿Y qué hace? Es convencido por otras personas para que hagan un becerro de oro y lo adoren. ¿Qué hizo el Señor ese día? Vino Moisés y le dijo, uno a mi derecha y el otro a mi izquierda. ¿Ah? ¿Qué pasó con lo que habían adorado al becerro de oro? Ese día todititos se fueron ese día. ¿Ya? Y los tragó completo, hermano, príncipe, obispo, todo. Y eso es lo que pasa, hermano. ¿Ya? Nosotros podemos llevar al pueblo a cometer, ¿me entiende?, por medio del engaño de enseñar mal la palabra, pero tarde o temprano nosotros vamos a vivir esa consecuencia, hermano. ¿Ya? Y aquí lo acusa. Él dice que él fue por eso. ¿Ya? Por eso se refiere a los que promueven encubiertamente en la iglesia falsas doctrinas, a los que promueven, óigase bien, el paganismo. ¿Ya? Porque a la hora de llegada, imagínense, ¿y qué hacemos a la hora de llegada? No, uno tiene que examinarlo todo y retener lo bueno. Lo sigue diciendo. Dice, además, él habla, ahí mismo sigue diciendo, en el versículo, ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ok. Recuerda muy bien de que una de las cosas, cuando habla el Señor de comer cosas sacrificadas a los ídolos, recuerda muy bien de que cuando vino el primer concilio en Jerusalén, acusaban a los cristianos de que primero no se circuncidaban. ¿Recuerdan? Y esto lo hacían los judíos. No, estos cristianos no se circuncidan. Y estos vienen y hacen su famoso y tan impuro, dice. Como si eso era lo que... estos tenían una falsa concepción de lo que es la pureza. Ya, así somos muchísimos.
Queremos andar por fuera puro, impecable, pero por dentro estamos, vaya. Y comenzando de por mí, hermano, que a veces cuidamos la vestimenta exterior en vez de cuidar la interior. ¿Ya? Y eso es lo que pasa muchas veces, hermano. Entonces, cuando usted va, vamos a ir a 1 Corintios, le dice aquí el Señor a fornicar, a comer cosas de los ídolos. Me acuerdo de que en los altares que se hacían de los Rosacruces, todititos los que traían comida y esto lo otro, ahí lo iban poniendo en el altar, ¿me entiendes? Donde estaban los espíritus que supuestamente bajaban. Entonces iban haciendo, traían piña, manzana, uva, esto, lo otro, y lo iban llenando. Ya, esto era ofrecido como un sacrificio para los espíritus que después la medium iba a utilizar. ¿Ya? Entonces, de eso está hablando el Señor. Entonces venían después, hacían una comida de todo eso de que había sido ofrecido para ellos. ¿Comprende? Esto era, entonces aquí donde viene el Señor en 1 Corintios, en el capítulo número 7, y habla en el concilio de Jerusalén. Capítulo 7 del versículo 7 al 13, dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero no tienen don de continencia, pero si no, bueno, qué bien. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente de vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él es consciente de vivir con ella, no lo abandone. Este es el problema que sucede cuando alguien viene a los caminos del Señor y uno se queda afuera. Como sucedió con mi esposa. Mi esposa vino a los caminos del Señor. Para mí, como yo estaba aferrado, ¿me entiende?, a lo que yo había sido criado, a lo que yo había sido inducido desde niño. Ya, siempre he dicho esto. Para mí fue que una lavada del cerebro me le dieron a esta mujer. Y se lo dije, porque yo en eso soy muy claro. Yo no ando hablando por la espalda ni nada. Yo soy directo para hablar y se lo dije. Aunque claro, en mi ignorancia, ¿verdad? Pero, ¿qué hubiera sido de que esta mujer es mal enseñada y le dicen de que se tiene que separar de ese hombre porque es un inconverso? Porque ella ya no tiene nada que hacer con ese hombre. No, esa es una mala enseñanza. Porque la palabra lo dice claramente. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. ¿Por qué? Porque ahí, en la obediencia que haga esa mujer, ahí es donde el Señor o el Espíritu Santo va a trabajar. Ya, para traer al que no es creyente al redil y sean una sola, como es ella con su marido cuando dice la palabra del Señor. Pero muchas veces hay doctrina, que incluso yo he hablado con algunos de mis hermanos, que líderes, no, divorciarte de esa mujer. Habiendo tantas santas aquí, esa no es ni santa, ya. Hablemos lo que así es. Esa solo es santa de cara. ¿Me entiendes? Así que divorciarte de ella y vos ya debes de buscarte, ¿me entendés? Una mujer, ¿me entiendes? Que sea una santa para que vos estés en el camino del Señor. ¿Cuántas veces, si usted no, si no pide consejo a alguien de que sea maduro en el Señor, lo primero que le va a decir en eso? Deshacete de ese hombre. Si ese hombre de santo, lo único que tiene es la máscara. De santo el enmascarado de plata, de ahí, nada. Ya. Entonces hacerlo a un lado. Mala enseñanza. Porque el Señor lo que quiere es alcanzar a toda tu familia.
Porque la palabra no dice de que el Señor no quiere, el Señor quiere a toda tu familia alcanzarla. Pero nosotros, por la mala enseñanza que nos llevan ciertos personajes que tienen títulos de obispo, de presbítero, bueno, no sé qué cosa es un presbítero, pero bueno, porque es que en la realidad tanto renombrancia en esto son mal enseñados. Ya, Diana, ¿me levantaste la mano? No. Ya te expliqué, ok, está bien. Ajá, dele, no, me levantaste, sí, lo que pasa es que te quería esto. ¿Ya? Dios me los bendiga. Pero bueno, hay algo que cuando estaba hablando sobre las cosas de que en las iglesias se permiten, que están fuera de lo que no es la doctrina de Dios, y no tienen discernimiento, se me vino algo y es una pregunta. Y a veces como ovejas, no sé si cómo explicarlo para que no se me malinterprete. A como lo plasmó, hermano, después nosotros vamos a ver ahí, no tenga cuidado. El discernimiento no está solo para los líderes, porque el que pone a una oveja o a alguien al frente al altar a traer ya sea predicación, enseñanza, cántico, lo que sea, o un especial, tiene que pasar por un líder para que ese líder apruebe que el hermano la traiga, ¿sí o no? Entonces, a veces la palabra habla de las pequeñas zorras. A veces captamos lo que nuestros ojos ven, como usted lo trajo sobre, hay en iglesias que se traen danzas, ahora con las damas enseñando todo, pero eso es lo que nosotros miramos, palpante. Pero la palabra habla sobre herejías, aquellas pequeñas zorras que a veces, como usted dice, a lo bueno le llamamos bueno y a lo malo le llamamos bueno, a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Entonces, el discernimiento lo tiene que tener el líder o nosotras como ovejas. Yo sé que el discernimiento es un don de Dios y se lo da no solo a los líderes. Pero mi pregunta es, cuando es una oveja, discierne que cierta herejía se está llevando dentro de la iglesia, dentro del templo, ¿debe quedarse callada? ¿Debe decirlo? Y si lo dice y no se le toma en cuenta, ¿qué sucede? ¿No estaríamos siendo como la iglesia de Pérgamo? Esa es mi respuesta. Dios me lo bendiga. Bueno, lo voy a llevar a 1 Corintios, el capítulo 10, para contestarle esa pregunta, y el versículo 21. ¿Ok? Dice el capítulo 10, el versículo 21 dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces hace una pregunta: ¿o provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Entonces ahora vamos a la explicación. Mire, hermana, acuérdense bien el ejemplo que les dije del pastor del 501, que nos llevó a una iglesia donde supuestamente eran católicos,
él por andar buscando asociaciones para buscar cómo que la iglesia creciera o cómo cambiar de lugar o esto o lo otro, porque supuestamente ya no iba a alcanzar ahí, no midió las asociaciones, no indagó sobre las asociaciones y llevó a la iglesia a un lugar donde se practicaba, ¿me entiendes? Este sacerdote o cura alquilaba la iglesia para que los viernes vinieran unos gente de allí y practicaran, ¿me entienden?, unos cultos que ellos no sé a qué se dedicaban. Ya. El pueblo fue llevado ahí y ahí no estaba el trono de Dios. Como dice la palabra en Pérgamo, estaba el trono de Satanás. ¿Por qué? Porque ya lo que era dedicado a Dios se había contaminado. Se había contaminado desde el primer lugar, desde el líder que dirigía esa iglesia, fuera de la denominación que sea, era pagana, porque al prestarle a usted o a alquilar por dinero este local, usted ya está siendo partícipe de lo que en ese local se mueve. Entonces el hombre fue contaminado. ¿A usted qué cree que le esperaba a nuestro supuestamente pastor, llevando toda la congregación ahí? Y la prueba está de que ahí se llevó un matrimonio de un par de jóvenes que ahora cada quien por su lado, ni existe, ni recuerdo hay de ese matrimonio. Porque fueron convencidos de que se casaran ahí. ¿A qué lo llevo, hermano? Nosotros no podemos seguir ciegamente a nadie. Y esto no es tirarle al pastor, esto no es tirarle a ningún líder. Por eso la misma palabra nos enseña, por su fruto los conoceréis. ¿Ya? Porque a veces, con palabras bonitas, te puedo llevar a cometer una herejía en el Señor. Con palabras sutiles, te puedo cambiar un versículo de la Biblia que se adapte, ¿me entiendes?, a una conveniencia que yo quiero vivir. Tenés todo el derecho, porque el mismo Santiago nos dice, no es que vamos a pelear por la palabra, pero cuando estás en el camino justo y tenés la palabra tal a como es, no tenés por qué retractarte, sino al contrario, tu obligación y la mía es denunciar lo que se está llevando a cabo. Porque ahí no solo está envuelto el líder, ni yo, sino que estamos envueltos toda la iglesia. Entonces a la hora de llegada, ¿quiénes van a pagar la consecuencia? Toda la iglesia, mi hermano, toda la iglesia. El Señor en su inmensa misericordia permite, ¿me entiende?, de que tarde o temprano, por eso le dice a la iglesia de Pérgamo, tengo pocas cosas, porque le dice tengo pocas cosas porque las cosas que tenemos se pueden arreglar. Ya, la palabra dice que a un corazón contrito y humillado no lo desprecia Cristo, hermano. La misma palabra nos dice que si le hicieron una pregunta que cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano, dice 70 veces 7. Vaya, vámonos a la matemática, son 490. Ya es 491, eso ya depende de mí. Supuestamente, pero lo que te quiere decir infinitamente, siempre vas a tener, ¿me entendés?, que buscar cómo restaurar a ese hermano. Si ese hermano se quiere restaurar, por supuesto. Ya, porque esto no es de bulla, no es esto que me entré ahí en carrera por esa puerta y me traiga un tipo que se tiró aquí acostado en el piso y esto lo otro, y llega el día siguiente lo miro en lo mismo. Entonces, ¿qué? Simplemente me trajiste a alguien de que sucumbió bajo tu dirección y dominio, pero de que convicción en su vida no había nada. Y ese es el problema que tenemos. Queremos nosotros hacer el trabajo que no nos corresponde. Tú preséntale el plan del Señor y referente a lo otro, ven hacia el líder. Esto y esto está pasando y esto no es del Señor. Porque a eso estamos, hermano, a restaurar. No a desechar ni a destruir a nadie. Ya, pero a la hora de llegada yo me reservo el derecho de participar en esto. Si no participo es porque no creo que sea del Señor. Hermano Romero, después mi hermana María y después entrego.
habló, la iglesia tiene que estar clara que los dones son para toda la iglesia, no solo es para un grupo o para determinadas personas dentro de la iglesia. Pero respecto a lo que ella decía, sí hay mucha gente que dentro de la iglesia, pues Dios le ha dado ese don de discernimiento. Pero ¿qué sucede? Cuando el liderazgo, empezando por el pastor, está mal, entonces aunque a una persona Dios le haya dado ese don y le muestre algo y ella vea algo que no está bien, pues quizás uno se abstiene de hablar o de decir ciertas cosas por temor. Pero ¿qué es lo que sucede? En este lugar pues nosotros tenemos el privilegio de que el pastor, y no es por congraciarme con él, pero el pastor es el primero que lo dice de ahí arriba: hermano, si usted ve algo mal en mí, déjemelo saber. Pero cuando el pastor está mal y el liderazgo está mal, y principalmente la cabeza, aparte de que tenga temor un hermano de acercarse al líder o al pastor y decirle, mire, yo estoy viendo que esto no está funcionando bien, entonces la persona sabe que no va a ser escuchada, porque el pastor no está en el mismo espíritu, y entonces no va a aceptar que venga un miembro de la congregación a decirle esto está mal, porque lo primero que va a decir, no, pero si aquí yo soy el pastor. Sí. Y lo digo por experiencia propia. Claro. Cuando yo estaba allá en Miami Central, esa fue una de las razones por las que yo me fui. Quizás la iglesia todos no lo saben, pero por lo menos el pastor y algunos hermanos saben cuál fue la razón por la que yo me fui. Y no es por el hecho de que yo era líder allá o porque a nosotros nos nombraron, a 5 personas nos nombraron como ministros laicos, como para hacer una ayuda ministerial o un apoyo para el pastor. Y en una reunión eso se habló con el supervisor, que cuál era la función de nosotros como ayuda para el pastor, para el beneficio, para el bienestar de la iglesia. Pero ¿qué pasó cuando empezaron a darse ciertas cosas que hubimos personas que nos dimos cuenta de que no estaban bien ciertas cosas que estaban pasando? Varias ocasiones yo traté de hablar con el pastor y un día él me dijo a mí, mire hermano, yo soy el pastor y yo soy el que tomo las decisiones y yo sé cómo es que voy a bregar yo con la persona que está haciendo algo indebido. ¿Me entiende? Entonces yo le dije, mire, no es porque yo sea o me hayan nombrado aquí como ministro laico, pero no está bien lo que está pasando. Y aparte de usted, si usted me está diciendo que está poniendo en disciplina a una persona y la persona sigue ahí arriba en el altar, ¿cuál es la disciplina? Pero ¿qué es lo que le quiero decir con lo que decía la hermana Diana? Como hubieron 2 o 3 hermanas dentro de la iglesia que se dieron cuenta de lo que estaba pasando y se acercaron 2 hermanas a mí como líder que era yo. Quizás me vieron de esa forma y no tuvieron el valor de acercarse al pastor. Me dijeron, hermano, yo estoy viendo que esto no está bien, lo que la hermana tal hace, y la hermana está allí en el altar. Después se acercó otra hermana y me dijo lo mismo. Entonces el punto es de que el discernimiento tiene que ser para toda la iglesia. Pero como le digo, el punto es que si la persona que está al frente está mal, no va a aceptar. Aquí yo estoy seguro y lo puedo decir con garantía que si a alguien de aquí de la congregación se le acerca al pastor y le dice, pastor, mire, yo veo tal cosa, que el pastor no le va a decir, hermana, aquí usted no puede venir a decirme a mí lo que tengo o no tengo que hacer aquí en la iglesia. El pastor es el primero. O sea, el punto es de que cuando la iglesia está bien desde la cabeza, estamos hablando de aquí, sabemos que la cabeza es Cristo, pero aquí tenemos una cabeza que es el pastor. Si el pastor está bien, no va a necesitar que venga ningún hermano a decirle que está pasando algo, porque el pastor es el primero que Dios le va a dar el discernimiento, porque él es el que está guiando a esta congregación a que sea una iglesia
como Cristo quiere que seamos. Amén. Amén. Y eso era la participación mía para aclarar un poco ese punto, pero eso pasó. Fue una de las cosas que yo viví personalmente, por eso lo digo. ¿Ven? Bendiciones. Acuérdese bien que cuando nosotros nos quedamos callados, acuérdese bien que nosotros nos convertimos en cómplices. ¿Sabe por qué razón? Porque es lo mismo que dice la palabra del Señor, porque si lo traemos a la palabra del Señor, dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Y ahí nos convertimos, hermano. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo entiendo lo que dice el hermano Rodomiro. Hay personas, ¿me entiende? De que, ¿cómo le dijera yo? Nosotros somos, la hermana María lo dijo la vez pasada, nosotros somos los que corrompemos a los líderes, hermano. Nosotros somos los que realmente, óigase bien, porque si nosotros fuéramos rectos, en primer lugar, y fuéramos, óigase bien, sinceros, nosotros actuaríamos bien y le dijéramos, ¿me entiende?, a nuestros hermanos, como lo ha dicho el hermano Galo, hermano, mira, yo miré esto y esto no me gustó. Y te lo estoy diciendo, no es porque miro que es una cosa del mundo ni nada por el estilo, sino de que esto ofende al Señor. Y como una persona dedicada a Cristo, cristiano como lo llaman, no debe de ser esto. Hermano, somos llamados, hermano, a eso. Pero claro, hay muchos hombres que no entienden ese letrero que nosotros tenemos aquí, uno más grande que el templo está aquí. Estos hombres toman posesión, pero la Biblia nos habla referente a esas personas. Dice que vendrán como corderos, pero serán lobos. ¿Ya? Y ahí donde nosotros, mire hermano, nos damos cuenta y nos quedamos callados. ¿Por qué razón? Porque dice de que ahí sale alguien que no le gusta la contienda, dice, no debemos de contender. Dice, no, la palabra dice que por la palabra se contiende. Porque entonces, ¿para qué pasaba Pablo 3 días discutiendo con esta gente? Para que la palabra ellos la pudieran asimilar. Porque es verdad que a nosotros podemos asimilar la palabra y traerla, pero a la hora de llegada, ¿quiénes son los que tienen que ejercerla? Todos nosotros juntos, desde los líderes hasta el más pequeño de este lugar. Porque todos estamos bajo la dirección del Señor. ¿Ya? Y esa es una de las palabras que yo quiero que a veces dice, me tienen cansado de tanto discernimiento. Hermanos, si no tenemos ni discernimiento a veces para las cosas del mundo, las que hacemos hoy afuera. Y las vemos palpables, porque las vemos palpables. Déjeme decirle, una de las cosas que usted no me va a negar, usted tiene el Espíritu Santo en su vida. Y antes de hacer una cosa, yo le aseguro que usted recibe un warning que le dice que esto va mal y que no es del Señor, porque viene inmediatamente, hermano. Pero ¿qué hacemos? No obedecemos. Seguimos nuestro propio pensamiento, seguimos nuestro propio deseo. ¿Ya? Y es ahí donde nosotros sucumbimos ante la tentación, porque eso es sucumbir ante la tentación, hermano. Y la tentación que en esos momentos no seguir la obediencia hacia Dios, sino seguir mi propia obediencia a lo que yo pienso. ¿Comprende? Y ahí hay que tener cuidado. Hermana María. A mí me parece, o si estoy mal lo que voy a decir, me corrige el maestro, pero a mí me parece que el discernimiento no es un don, sino el discernimiento lo obtenemos conforme mi relación con el Señor y escudriñando las Escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué le voy a decir esto? Porque un día yo escuché a un pastor de renombre y dijo, y entonces en su exposición estaba diciendo que Satanás leía los pensamientos de nosotros. Y entonces dije yo, ¿qué? Él está equivocado. ¿Cómo va a leer Satanás los pensamientos de nosotros?
no tiene esa potestad, solamente Dios. Y entonces, para mí es mi relación que tengo diariamente con el Señor, escudriñar las Escrituras, porque eso es lo que lo lleva a usted a conocerlo, a saber qué es lo que le dejó ahí en la palabra. ¿Ve? Y muchas veces, como lo dijo el hermano Rodemiro, nosotros como líderes, como ovejas, deseáramos que lo que nosotros vemos, el pastor actuara. Le echamos la culpa al pastor, el pastor es dejado, el pastor es aquí. No, hermano, se nos olvida que el dueño de la obra, el dueño de todas las cosas, Él sabe todo. Ya supo lo que nosotros estábamos haciendo, cualquier persona, cualquier miembro de la iglesia. Y el mismo Señor, el dueño, se lo dice al pastor. Pero Él lo va guiando cómo va a ser el Espíritu Santo. Porque nosotros deseáramos, como le dijo el apóstol, que caiga fuego del cielo y quememos esta ciudad. Y entonces le dijo el Señor, nuestro Señor Jesucristo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque yo he venido para salvar, no para destruir. Y así somos muchas veces nosotros, que siempre estamos viendo que si nosotros viniéramos aquí, verdaderamente, como dice el Señor, entrar por sus atrios con alabanza, adorarlo, bendecir su nombre, estuviéramos solo adorándolo, Señor, gracias, que este culto, tú estás aquí, este culto es maravilloso para ti, mi Dios, agrádate. No tuviéramos tiempo de estar viendo nada negativo. Porque si lo vemos, dice que nosotros que tenemos que orar por los que son flacos, los que son débiles. Ojalá todos fuéramos ya maduros. El pastor no tendría que estar ayunando y orando por las almas y sufriendo por todo lo que le decimos. Pero yo lo creo así, maestro, no sé si estoy mal, porque el discernimiento no creo que sea un don, sino mi relación con el Señor y escudriñando las Escrituras diariamente, porque para eso el Señor la dejó. Que Dios los bendiga, hermano. Gracias por la participación de la hermana María. Déjeme decirle, pues, referente, dice en el capítulo, en Primera de Reyes, en el capítulo número 3, en el versículo 9, pues vamos a ver si esto contesta su pregunta, hermana María, dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Ese es uno de los versículos. Voy a otro. En Isaías 11:3 le dice, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Ya. Y en el primero de Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Recuerda muy bien de que cuando en 1 de Corintios habla referente a los dones, recuerdo muy bien, y dicen uno de ellos, discernimiento de espíritu. Exactamente, mire, las cosas se han de discernir espiritualmente. Porque en hebreo dice que el discernir viene del uso de discernir entre el bien y el mal. Él dice de que solamente por medio de eso podemos alcanzar madurez espiritual. ¿Ha leído esa parte? Sí.
Sí, exactamente. Pero dice de que usted alcanza la madurez por tener el uso de su sentido discerniendo entre el bien y el mal. Ya. Sí, es que usted referente a eso. Ningún don va a tener si no tiene esas cualidades. Ningún don. Si usted no escudriña la Escritura, si uno no tiene una comunión con Dios, si usted realmente no lo busca y lo pide, usted no va a tener ningún don. Ya. No, pues por eso se. Claro, porque si lo dice, discernir entre bien y el mal. Porque, ¿qué es lo que pasó? Mire bien de dónde viene el discernimiento para no confundirnos. Recuerda bien los hijos del sacerdote que llegaron a ofrecerle sacrificio al Señor. Entonces vino un fuego, los pulverizó. Entonces desde ahí viene lo que iba a ser el discernimiento, porque estos dos supuestamente se acercaron a ofrecerle un holocausto a Dios. Ellos, si usted le hubiera preguntado a estos dos hijos, ellos se sentían bien y ellos se sentían con derecho a ofrecerle sacrificio a Dios. Pero la palabra nos enseña que no estaban aptos. Entonces, ¿qué pasó? Ya. Sí, porque vienen ellos y estos solo le tenían ofrecer sacrificio a su padre, que era el sacerdote. Pero ellos no. Lo mismo. Si nosotros, óigase bien, el Señor no nos da el don de discernir entre lo bueno y lo malo, yo le aseguro que usted y yo vamos a escoger siempre lo malo, hermano. Porque como le leí, por eso le dice que no mire ni yo conforme lo que a mí miran mis ojos me engañan, hermano. Ya, yo puedo ver, mire cómo fue, mire bien a la hora de escoger Moisés para no hacerle muy largo esto. ¿Quién era Samuel? ¿Samuel podríamos decirte que estaba mal delante del Señor? No estaba mal. ¿Samuel tenía una comunión con Dios? Sí, la tenía. ¿Samuel fue enviado a ungir a David? Sí, el Dios lo mandó a ungir a David. Pero ¿qué pasó a la hora de llegada? Él no tenía discernimiento, ¿ya? Porque a la hora de llegada, él se deja llegar por lo que mira sus ojos. Miró, dice un mozalbete como de 7 pies de altura, 4 cuartas de espalda, pelo rubio, ojos azules. Dice este es. Y lo iba a ungir. Esto lo hago así, hermano, pero para que miren lo que yo miro. Lo iba a ungir. Ahí nomás lo detuvo el Señor y le dice, no, detente. Porque el hombre mira lo de afuera y yo, Dios, miro lo de adentro. Y así es como vienen los dones a nuestra vida, hermana María. Porque Dios mira lo de adentro de nosotros, mira la disposición ustedes para orar, para tener comunión con Él, y esto y lo otro. ¿Usted cree de que alguien que no haga eso va a tener ese discernimiento para discernir entre lo malo y lo bueno? No lo va a tener. Ya. Por eso pues no me dijo no me dijo de que se lo explicara. Sí. Él es dueño y él sabe lo que está sucediendo en cada cual, en cada persona, y se lo dice al pastor. Pero él lo está guiando cómo va a actuar. Porque nosotros esperamos que cada uno de que está haciendo lo más, Sí, hermana María, pero entonces ¿dónde estaba la dirección del pastor cuando llevó a la iglesia, a aquella iglesia? Ya, el Señor le estaba diciendo, no, yo le estoy dando de que... estamos hablando, el
Sí. el discernimiento, el que tiene la relación con el Señor. Sí. Estoy hablando de esto. No Sí. le estoy diciendo de los que no son. No, por eso, pero supuesta, es que usted me dice de que el Señor se lo tiene que venir y decir al pastor. Si el pastor está en los caminos del Señor, si no está en los caminos del Señor, no le va a decir absolutamente nada. Ya, no, es que solamente porque cree que porque él tiene el título del pastor, ¿me entiende? Ya tiene garantía de que el Señor va a venir y va a hablar con él. No, porque entonces ¿dónde está la garantía cuando este nos llevó a esa iglesia? Que el Señor fue el que le habló y nos dijo que nos llevara a esa iglesia donde se practicaba paganismo. No tenía nada. Entonces, ¿pero qué pasó? Estaba ciego él y estábamos ciegos nosotros. Tiene razón en esto, pero yo lo que le estoy Ya. diciendo, hablemos de lo espiritual. Sí. Mi discernimiento, mi crecimiento, pues, viene de la relación que yo tenga diariamente con Obvio, hermana María, eso es obvio. Sí. Él mismo lo dice. Pues, si es que si alguien, mire, le voy a poner el papel de un cristiano. A ver, vamos a decirle. El Señor me da el don a mí de enseñanza. Y después se lo doy al pastor y entrego. Me da el don de enseñanza. Yo voy a correr a prepararme a taller. En toda la semana tuve tiempo y no me preparé. Porque usted es negligente. Entonces, si no es Chano, es Nacho. ¿Comprende lo que yo le quiero enseñar? Depende de uno. La relación, estoy de acuerdo con el Señor. Y conforme usted tenga esa relación con el Señor, se van a ver los frutos en su vida. Si usted no tiene una relación ni una comunión con el Señor, no le voy a ver ningún fruto, hermana María. Aunque nos duela, aunque a veces no lo reconozcamos, hermano. Los frutos se adquieren con el caminar con el Señor. Y uno de los caminares con el Señor es viniendo a su iglesia. Amén. Y entonces, ¿qué? Voy a hacer como aquel que solo voy a venir el día que me invitan a predicar, voy a venir a predicar. ¿Qué me va a enseñar? Me dispensan, hermano, por favor, ¿qué me va a enseñar? ¿Qué me va él a predicar? Ya mi vista ya no va a estar espiritualmente. ¿Qué es lo que viene en pensamiento a mi mente? Ya, pero si este hermano nunca lo miro en la iglesia. El enemigo, porque sí el Señor lo puede usar, porque el Señor es poderoso. Él es el que tiene la soberanía. Pero yo ya me pongo un límite en mi vida en criticar. Y ahí donde dice la hermana María. Pero si este hermano tiene una relación con el Señor, tiene una comunión, se involucra en todos los trabajos de la iglesia, ¿cómo no va a venir y va a tener el don de discernimiento, hermano? Lo que pasa es que a veces no nos sometemos. A veces viene alguien, se para, como dice la hermana Diana, y le puede decir, oye, esto no es del Señor, papá, a ver si cambiamos esto. Pero el que está arriba le conviene lo que está en esos momentos y va a capear por todos los lados de que usted no se involucre en eso como le pasó al hermano Rodomiro. ¿Por qué? Porque hay otros intereses que no son espirituales, hermano. Y ahí es donde sucumbimos. Pero estoy completamente de acuerdo, hermano. Todo hermano que tiene una relación con Dios, todo hermano que tiene una comunión con Dios, hermano, usted le va a ver los frutos. ¿Ya? El pastor, por favor, pastor. Sí, yo le entendí perfectamente bien a mi hermana María y al maestro también. Creo que la Biblia nos habla en Santiago capítulo 1, versículo 17. Hermana María, Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva, ese es regalo. Dádiva es regalo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Si eso es para nosotros, entonces nosotros vamos a tener el discernimiento de lo alto, no de lo bajo, de nuestros propios pensamientos. Porque cuando hay un discernimiento de parte de Dios, se van a ver frutos prósperos y también Dios va a respaldar y no se va a deshacer.
Toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza Ni variación. ni sombra de variación. Y yo entiendo perfectamente bien lo que hermana María estaba, y el copastor también, el maestro. Recordemos que cuando Jesús llamó a los discípulos, estuvieron con Él. Estar con Él significa responsabilidad y pagar precio, ¿no? Amén. Y si estuvieron con Él, es porque el Señor le enseñó todo. Aún el que lo traicionó andaba con Él. Y en ningún momento lo hizo a un lado, incluyendo la Santa Cena. Hello. Y yo creo que el discernimiento comienza desde que salimos de casa. Desde que salimos de casa, usted sabe bien que venimos a la casa de Dios a adorar y a glorificar al que vive y permanece para siempre. Estamos ya casi aproximadamente a terminar el año y doy gracias a Dios. Recuerde que yo les dije que el Señor nos había dado ese tema, pero como dijo el maestro, el copastor, tenemos un Espíritu Santo dentro de nosotros. De enero hasta hoy es para todos. En realidad hemos practicado ese versículo en nuestras vidas cuando estamos aquí dentro de la casa. Pero sin embargo, el dueño de todo es el Señor. Porque el Señor sabe que dependiendo de nuestra relación que tengamos con Dios, que es lo que hablaba mi hermana, pues vamos a adquirir esa dádiva. Ya es dada para la iglesia, pero está en nosotros si queremos enriquecernos más de su conocimiento, más de su amor, más del don, porque es para nosotros. Amén. Y al enriquecernos espiritualmente hablando, no vamos a vivir en crisis. Y si en lo secular trabajamos, no vamos a pasar crisis. Pero si en lo espiritual buscamos relacionarnos cada día más y más con Dios, no solamente cuando nos dan la oportunidad de cantar, de predicar, no, esa es parte. Pero hay que estar también, aún no estando, en las participaciones. Y entonces nosotros vamos a ir madurando y vamos a ir creciendo espiritualmente. Pero sí, toda dádiva y todo don perfecto, hermana María, viene de lo alto para su iglesia. Dios le bendiga. Gracias por la participación del pastor. Mi hermano Galo, que para no dejar a nadie, hermano, de esta clase tan interesante, y la gloria sea para el Señor. Sí, no, ella por último, como tengo adelante, usted sabe, pastor, voy. Era para ella. Sí, que como voy por orden, Blanquita, tú sabes, yo para qué. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos. Está bien interesante esta parte. Y pues yo sé que se ha tomado quizá como ejemplo, ¿verdad? Estamos hablando de los pastores y supuestamente también de los líderes. Pero lo que trajo el pastor está bien claro, pero yo quisiera simplificarlo. Y no quiero usar un lugar afuera, quiero usarlo aquí dentro de la casa del Señor. Que es que nosotros, muchas veces yo por ejemplo digo que todos nosotros estamos faltos, y yo muchas veces digo de que yo soy el primero y muchas veces me siento indigno de estar participando de las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque esto mismo que estamos hablando, por ejemplo, que cuando los líderes, el pastor, el líder de enseñanza, el de evangelismo, el de los caballeros, están mal, ¿ve? No nos damos cuenta que eso también nos alcanza a nosotros. Porque en el mismo pueblo hace falta que nosotros le prestemos mucha atención a eso. Voy a usar un ejemplo donde vamos a incluir a todos, para que nos sintamos bien todos. El hermano Galo, por ejemplo, tiene su hija
que tiene 15 años, pero viene el ujier y le llama la atención a su hija y el hermano Galo no dice nada, pero se hincha y se le nota en la cara cuando el hermano Galo se molesta. Viene un ujier y llama tal vez a un nieto, le llama la atención porque está haciendo algo malo y los abuelos se hinchan y se molestan. Le llama la atención tal vez a un hermano y los padres también saltan enseguida y se enojan con el ujier. Y así sucesivamente, usted le llama la atención a un joven y el joven se molesta, no le dice nada muchas veces, pero se le refleja en la cara de que no recibe esa palabra que nosotros decimos con obediencia, ¿me entiende? Que siempre la estamos nosotros diciendo a cada momento, que en la obediencia está la bendición. Muchas veces la iglesia se mueve aquí en el pasillo como que esto fuera casi un mercado, ¿me entiende? Y usted le dice, por favor, siéntese, ¿y qué pasa? No se somete, no, vaya a sentarse usted. Muchas veces les decimos, por favor, gracias porque hoy se parquearon bien, pero síganlo haciendo igual. Y tal vez un día usted va y le pide por la llave. No, yo lo hago. Y así nos pasa aquí dentro de la casa del Señor, con todos. Yo estoy ahí primero. Y eso es algo que nosotros le tenemos que prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque como yo siempre lo he dicho, si usted mira que yo estoy haciendo algo mal y no me lo dice, oiga, entonces prepárese, porque si yo me voy al infierno, usted se va conmigo. ¿Sabe por qué? Porque usted me está solapando, y al solaparme las cosas, simple y sencillamente está cayendo en lo mismo que yo estoy haciendo. Así de simple. No crea que porque, no, vamos, dejarlo al hermano Galo que no siga en esto. Cuando venga el Señor o suene esa trompeta, yo voy a salir volando y el hermano Galo se va a quedar. No. Por haberme solapado, por haberme pasado la mano, usted también se queda, porque usted es llamado a corregir a su hermano. Ahora, en la corrección tenemos que tener mucho cuidado. ¿Ve? Porque hay correcciones que si están en la congregación, pues hay que hacerla en la congregación completa para que todos entendamos. Pero hay otras, si uno se da cuenta, y tal vez la congregación no se ha dado cuenta, entonces lo voy a tomar por ejemplo a usted, copa. Yo soy llamado a ir a usted y decirle, copastor, mire esto. Estoy librando mi responsabilidad. Si usted lo sigue haciendo, soy llamado a traer a 2 hermanos más. Si lo sigue haciendo, soy llamado a ser partícipe a la iglesia completa. Y si lo sigue haciendo, libré mi responsabilidad. Así de simple. Pero es algo que no solamente le pasa al pastor, no solamente le pasa al líder, no solamente le pasa al ujier, nos pasa a todos. De que debemos entender y debemos ir aprendiendo, debemos irle pidiendo, ya que hablamos de discernimiento, debemos de pedirle al Señor que nos dé ese discernimiento, de someternos, como dice el Señor, unos a otros. ¿Para qué? Para que nosotros por fin un día lleguemos a estar unánimes. ¿Para qué? Para darle al Señor lo que Él se merece. Pero muchas veces, ¿me entiende? Esto, como usted decía, duele. Claro que duele, porque es la verdad. Pero solamente la verdad nos va a enderezar. Amén. Porque cuando usted viene y me dice a mí la verdad, yo sé que ahí está Jesucristo. Porque la palabra dice que la verdad es Jesucristo. Amén. Pero en la hipocresía, en el solapamiento, no hay ninguna verdad. Hay mentira, y la mentira no es de Dios. Así que nos tenemos que ir ayudando. Sí, hay cosas que hay que soportarlas.
Pero llega su tiempo de que uno tiene que hablar firmemente. Mano, estás mal, estás mal. Si viene el Señor, créame que el que habló, el que me dijo, sí va a volar. Porque me lo dijo. Porque trató de que el hermano enderece su vida. Allá arriba, cuando llegue, pienso yo, de que no le van a decir, no va a haber reclamo, no le van a decir, ¿y qué pasó con tu hermano? ¿Te diste cuenta de esto, de esto, de esto? Y no lo corregiste. ¿Entrará? ¿Entrará al gozo del Señor? Y eso es, hermano, nos tenemos que cuidar mucho de eso. Y aprovechando recuerde que aquí hay ujieres. La responsabilidad, hay varias responsabilidades que lo tienen los ujieres. No lo tiene el pueblo completo, no es la misma responsabilidad. Y para nombrarle una pequeñita, es que los ujieres tienen responsabilidad desde que empieza el culto hasta que termine el culto. El pastor tiene su parte, el maestro tiene su parte, los que traen las alabanzas tienen su parte, y cuando terminan, hasta ahí llegaron. Y se meten en lo que siga. El ujier no. El ujier está desde el principio hasta el final. Y así cometemos errores. Es por eso que le pedimos al Señor que nos siga ayudando. Pero que no nos ayude a algunos, sino que nos ayude a todos. Pero para que nos ayude a todos, debe ser un compromiso que por las mañanas, todas las mañanas, porque todas las mañanas que nos levantamos el Señor nos da vida, de aunque sea darle 5 minutos al Señor, 5 minutos al Señor de rodillas, yo creo que nos puede mantener el día entero de pie. Dios le bendiga, hermanos. Gracias por la participación del hermano Galo. Mire, hermano, se están dando las cuestiones de las cartas escritas, las iglesias que sale ahí en Apocalipsis, hermano. El objetivo es verdad que todas estas iglesias pasaron por ese proceso, hermano, pero entonces individualmente como iglesia, cada uno de nosotros nos tenemos, hermano, que examinar para no, porque yo le haría una pregunta y con esto los dejo. ¿A cuál de esas 7 iglesias le gustaría usted pertenecer en estos tiempos? Porque usted va a ver que estas 7 iglesias, en estos tiempos que estamos viviendo, se reflejan en cada iglesia que tal vez usted ha pasado por ahí o usted conoce. Y entonces, ¿por qué hablamos referente al discernimiento? Porque, bueno, usted va a escoger si quiere un alimento sólido y espiritual para su vida, que es la que lo va a llevar, ¿me entiende?, a la morada que el Señor tiene para nosotros. O no nos vamos a, como decía el hermano, a someter a obediencia. En lo referente a lo otro, solo les dejo saber y me despido de ustedes. Hermano, aquí nuestro Señor sufrió muerte, persecución, calumnia y llevó hasta la cruz del Calvario su sacrificio. Y le aseguro que Él no se anduvo quejando. Dios me lo bendiga y me lo guarde.